Nicolás Fuster es coordinador territorial de Italia Viva para Sudamérica y está haciendo una maestría en ciencias políticas. Escribe para algunos medios argentinos. Eh, Vamos a ver cómo está la cosa en Italia. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo Fernández en Rosario, en Argentina. Mucho gusto. Buen día, Marcelo, encantado, un placer. Muchas gracias por esta posibilidad. Al contrario, gracias a vos por atendernos y acercarnos un poco a la situación de Italia. Nosotros la vamos siguiendo, por supuesto, desde los medios. Esto se está espiralizando y, y estamos tomando siempre a Italia como modelo porque parece estar yendo, desafortunadamente, ¿no? Adelante o a la cabeza de este problema, más allá de China. Contanos qué está pasando realmente en Italia, cómo se ha afectado la vida de los ciudadanos, la vida de todos los días, cómo se ha modificado, por favor. Bueno, se modificó de diferentes maneras. Primero, creo que todos entendimos el peligro y el riesgo, más que nada, del coronavirus. Que al principio se tendió a, digamos, ¿cómo decir?, a subestimarlo, ¿no? Algunos decían, bueno, es solamente una gripe, al final parece que no es solamente una gripe, parece que se requieren medidas un poco más importantes. Entonces, Italia está aislada, sí, de alguna manera sí, de alguna manera no, porque, por ejemplo, los supermercados están abiertos, las farmacias están abiertas, se puede hacer actividad, uno puede ir a un parque a hacer actividad física, por ejemplo, siempre que se respete la distancia de por lo menos 1 metro. Los kioscos de revistas están abiertos, se puede ir a comprar el diario, se puede ir al veterinario si uno tiene una mascota con un problema. Lo que están cerrados son los restaurantes, los bares, las heladerías, las panaderías y demás. Ujú. Pero, de nuevo, si uno tiene que irnos a la ferretería está abierta. Entonces se promueve el trabajo desde casa, se promueve que las personas no salgan si realmente no lo necesitan. Y esta es una medida que encuentra respuesta, yo diría, en prácticamente todas las personas. Y no solamente en Italia, también en Europa. Italia es el principal foco, pero de repente en pocos días en Francia, en España, surgieron miles de casos, casi de la noche a la mañana, y están cerrando universidades, están cerrando restaurantes, están cerrando, bueno, manteniendo abiertos solamente los lugares de primera necesidad, ¿no? Sí, Nicolás, y desde el gobierno, ¿qué mensaje se está transmitiendo? De que esto va en vías de controlarse, que es necesario esperar algún tiempo, qué se transmite qué mensaje se está dando desde el gobierno italiano. Desde el gobierno, al comienzo, el fin de semana, había decretado, creo que fue el sábado a la noche o el domingo a la mañana, bueno, durante el fin de semana se decretó digamos, nombraron zonas rojas, zonas protegidas, digamos, a algunas regiones del norte de Italia, Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna. No tardó mucho en ampliarse esta medida al resto del país, que es una cosa que Italia Viva venía pidiendo. Italia tiene que ayudar a las familias y a las empresas, ¿no? Desde el punto de vista económico, porque el virus ataca en dos frentes. Ataca en el frente sanitario y el frente económico. El frente sanitario se está conteniendo, evitando que las personas, digamos, se reúnan en lugares con mucha gente, ¿no? Pero la respuesta económica, o para la respuesta económica, nosotros propusimos una serie de ideas para paliar, ¿no?, las dos partes. Se hizo de Italia una zona protegida, que es lo que veníamos pidiendo. Y en la parte económica, el ministro de Economía italiano, que se llama Roberto Gualtieri, presentó una serie de medidas en el Parlamento el miércoles. Por ejemplo, con la ayuda de la Banca Central Europea, se van a suspender los pagos de hipotecas y cuotas de préstamos, por lo menos por lo que queda del año, ¿no? Sí, Se apoya a los monotributistas, que si no trabajan no cobran, ¿no? Lo sabe cualquier monotributista. sí. Se suspendieron varios impuestos para inyectar efectivo en las personas, porque Italia además tiene una red de lo que sería pymes en Argentina muy grande, especialmente en el norte, y muchas tienen un margen que no les permite no trabajar o detener todo durante un mes, ¿no? Sí, sí, O claro. bueno, por lo menos un mes. Entonces lo que se está intentando hacer, no hay, digamos, no hay palos en la rueda por parte de la oposición, es esto, es inyectar dinero en las familias, en las empresas, tratar de contener el avance del virus, insisto, desde el frente sanitario y desde el frente económico, que no es para nada menor. Ujú. ¿Qué enseñanza, si se pudiera sacar ya alguna enseñanza para transmitir, se puede sacar del caso italiano?
Bueno, aparentemente, como vos decías al principio, se lo subestimó, pero ¿qué es lo que un país como Argentina, por ejemplo, que todavía o recién está empezando con esto, debiera ser, repito, según el caso italiano? Acá se está discutiendo ahora si suspender, por ejemplo, las clases o no. Hay muchas actividades deportivas que se han suspendido, pero parecen situaciones que no están trabajadas de manera integral y son decisiones que van tomándose parcialmente y según sobre distintas la marcha. jurisdicciones y sobre la marcha. Si tuviéramos que seguir, Nicolás, el caso italiano, ¿ya se saca una recomendación general o se saca alguna conclusión general? O si así no fuera la tuya, ¿cuál te parece que debiera ser, qué cosas se debieran hacer? Desde mi punto de vista, uno de los errores de Italia fue que en Italia hubo una pluralidad de comandos inicial. En Italia las regiones son muy fuertes y las regiones son bastante autónomas, especialmente en lo que concierne lo sanitario. Entonces, de repente, una región, las regiones italianas son equivalentes a nuestras provincias, ¿no? Sí. Entonces, si yo digo, bueno, en la provincia de Buenos Aires, no sé, digamos, las personas que estén en la casa y en Capital no, o al revés, bueno, pero hay mucha gente que vive en un lugar y trabaja en el otro, ¿no? Entonces, es inútil que haya en una provincia una disposición si en la provincia al lado va a haber otra, o en la provincia al lado o otra provincia va a haber otra disposición. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que haber es una única voz que dé indicaciones, porque si cada gobernador toma medidas diferentes, y esto va a ser un problema porque las medidas de protección de un gobernador o de una gobernadora pueden ser totalmente estériles, porque entra una persona que estuvo en otra parte del país y podría contagiar el virus. Entonces yo creo que lo primero que tiene que haber es un espacio, una dirección central, pienso en una dirección nacional. Creo que el gobierno argentino se está moviendo bien, por lo que vi esta mañana la conferencia de prensa del presidente. Creo que es en esta dirección. Si vemos lo que pasó en otros países, en Italia, lo que pasó en España, lo que pasó en Francia, lo que está pasando también en Alemania y demás, es que de repente había muy pocos casos que exponencialmente crecieron, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana. Y el tema no es tanto la letalidad del virus, sino es que el virus requiere que los contagiados se internen, y yo no sé hasta qué punto Argentina tiene tantos espacios en terapia intensiva, ¿no? Porque esto puede hacer colapsar el sistema sanitario. Claro, sí. Entonces esto no es tanto la letalidad del virus, que también existe, no estoy diciendo que no se muere de coronavirus. Digo que lo principal es el peligro de hacer colapsar el trabajo de los hospitales, que, de nuevo, los hospitales tienen digamos, están equipados para, entre comillas, lo normal, digamos. Eso es una pandemia, como dijo la Organización Mundial de la Salud, que nadie se esperaba, y tenemos que tomar el ejemplo de Italia. Matteo Renzi, que fue primer ministro italiano 2014-2016, dijo el resto de los países europeos y Estados Unidos, y yo ahí incluyo también a Latinoamérica, no cometan el mismo error que Italia. No subestimen esto y tomen medidas ya mismo, ¿no? Yo, por lo que estoy viendo en Italia se suspendieron las clases, Nicolás, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿En qué momento se suspendieron las clases? Se suspendieron las clases el miércoles. Fue una medida que ya la medida era nacional, y el fin de semana se había tomado solo para el norte de Italia, para algunas regiones del norte de Italia. Son Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna. No, pero pregunto porque es lo que se está discutiendo ahora, qué hacer con las clases en Argentina, si es momento de suspenderlas o no. Sí, mirá, eso lo van a determinar los expertos. Por lo que yo estoy viendo en Italia, yo la suspendería. Pero eso es una cuestión bueno, eso es un comentario mío, yo no soy virólogo, pero insisto, por lo que estoy viendo que pasa en Italia, y no solo en Italia, sino también en otros países de Europa, tomaría todos los recaudos. Es mejor tener unas pocas pérdidas al comienzo que no unas mayores pérdidas, ¿no? en algunas semanas. Por último, Nicolás, en tu opinión, ¿Italia está encaminándose hacia la salida de esta situación o todavía está en el medio del baile, por llamarle de alguna manera? Sí, no se puede pensar en Italia desde una perspectiva solamente nacional, se debe pensar en Europa, porque si Italia toma medidas, pero después otros países europeos, las distancias en Europa son realmente muy pequeñas. Entonces, si Italia toma medidas correctas y otros países europeos no,
que el riesgo de contagio sigue siendo muy alto. Entonces tiene que moverse Europa entera, no solamente Italia. Sí, claro, Italia, al haber sido el país con el primer foco, al haber sido el país donde se encontró la mayor cantidad de casos, y lleva un poco la voz cantante porque es el primer país que tuvo que reaccionar, digamos, ¿no? Sí. Pero cualquier decisión que... Yo pienso que se están moviendo en una dirección correcta, Italia y Europa, cerrando todo. Creo Bueno, que promoviendo que las personas no se junten, creo que este es el camino, pero bueno, nada, veremos cuáles son los resultados. bueno, Nicolás, muchísimas gracias por la conversación, muy amable. Gracias a vos y bueno, un afectuoso saludo para la ciudad de Rosario que tanto la extraño. Bueno, gracias, muy amable y mucha suerte por Bueno, allí, de nada, ¿eh? de nada. Adiós, hasta luego. Gracias, hasta luego. Nicolás Fuster es coordinador territorial de Italia Viva para Sudamérica y nos está dando desde Italia su experiencia con todo este tema.